Cuerpos celestes. El planeta Tierra, nuestro hogar en el espacio. El hombre siempre ha observado a simple vista 5 planetas más en el cielo, aunque estén a cientos de millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, no pudimos aprender mucho sobre ellos hasta el descubrimiento del telescopio. Ahora lo van a ver, ¿de acuerdo? En este observatorio público en Dundee, un grupo de visitantes van a mirar por primera vez a través de un telescopio grande. El ver un planeta de cerca por primera vez es siempre un momento especial. ¿Listos? Allá vamos. Tiene que estar por ahí. Debe estar cerca de ahí. Ahí. Sí, creo que prácticamente lo tenemos. Lo fijaremos en esta posición y con suerte tendrán algo que observar. Bien. ¿Quién va a ser el primero? Eso es, ya casi estamos. Bien, un poco hacia tu izquierda. Coloca el ojo y muévete un poco para enfocarlo. Saturno. ¿Cómo has sabido que era Saturno? Por los anillos. Sí, se pueden ver. Están a casi 1.500 millones de kilómetros de distancia y puedes verlos. Además, es inconfundible. Lo que se ve alrededor es la atmósfera. No es una imagen nítida, es un poco borrosa, pero es por la atmósfera. Siempre se ve así, pero ahí lo tenemos. Se puede ver cómo los anillos rodean la parte de atrás del planeta y pueden ver la sombra de los anillos. Se ve maravilloso en 3 dimensiones. Los anillos no son sólidos, parecen recortados en papel, pero en realidad son millones de fragmentos de hielo, cada uno de ellos girando independientemente alrededor del planeta. Ese planeta tiene 9 veces el diámetro de la Tierra. Es bastante grande, pero a esa distancia necesitamos toda la potencia del telescopio para divisarlo. Galileo creemos que fue el primer hombre que dirigió un telescopio hacia el cielo para mirarlo. Los primeros telescopios eran muy rudimentarios, pero se dio cuenta de que Saturno tenía algo peculiar, aunque no logró descifrar de qué se trataba. Parecía que tenía pedazos pegados fuera. Pensó que tal vez tenía 2 lunas muy cerca, pero no pudo determinarlo. Tuvieron que esperar a una mejor generación de telescopios para descubrir qué había allí realmente. Nadie imaginaba que los planetas tuvieran anillos alrededor, y cuando se observa a Saturno en el cielo parece una estrella. Nadie diría que puede tener ese aspecto. La mayoría de los planetas grandes tienen anillos, pero en su mayoría son anillos tenues, oscuros y polvorientos. ¿Por qué los anillos de Saturno son tan brillantes y helados? Esa es una de las cosas que todavía no está clara. Saturno tiene muchas lunas propias y muchas de ellas parecen estar formadas por hielo. Es posible que si una luna derivara hasta acercarse mucho a Saturno, las fuerzas de la marea la romperían y acabaría por desintegrarse. Por lo tanto, quizá lo que vemos ahí son restos de una luna que se hizo pedazos. Quizá dentro de unos cuantos millones de años, esos anillos ya no estarán ahí y en tal caso somos afortunados de estar viéndolos en el momento adecuado. Nuestro planeta forma parte del Sistema Solar, un pequeño grupo de planetas en órbita alrededor del Sol central. Comparados con las estrellas, los otros planetas están muy cerca de nosotros. En realidad son el patio de nuestra casa. Por lo tanto, no es de extrañar que los planetas hayan ejercido siempre una gran fascinación sobre nosotros. Orrery es un pueblecito de Irlanda cercano a Cork, y en 1713 su excéntrico conde encargó lo que para aquellos tiempos era una fabulosa maqueta. Fue una magnífica forma de mostrar la Tierra y los planetas girando alrededor del Sol. La persona que construyó la maqueta le puso el nombre de Orrery. En estos tiempos de animación por ordenador hay menos demanda de Orrerys, pero en Yorkshire localicé el taller de John Gleave. John, imagino que quedarán pocos fabricantes de Orrerys en el mundo. ¿Pertenece a una raza en extinción? Eso parece. Posiblemente yo sea el único que sigue fabricándolos, al menos en el Reino Unido. ¿Qué fue lo que le impulsó en un principio a fabricar estos artilugios? Básicamente quería fabricar uno para mí. La idea del sistema solar parecía algo insólito. Todo parecía excéntrico. Nada estaba alineado, todo estaba ladeado. Y el movimiento parecía tan extraño
que la idea de construir una maqueta era una forma de entender todo ese concepto. Básicamente se trata de un trabajo de relojería, con los materiales con que se fabrican relojes, empleando esencialmente latón, un material muy bonito para trabajarlo. Háblenos un poco de la historia de esto, John. Pues se trata de una réplica de una maqueta que se realizó en el siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII se hicieron varias maquetas a esta misma escala. Muestra los 6 planetas y las lunas que se conocían en aquella época. En esta maqueta, obviamente, los planetas y el Sol no están hechos a escala, pero sus movimientos relativos son precisos. Exactamente. Los planetas son los que realizan su órbita en su periodo correcto. O sea que empezando desde el medio, el Sol nos lleva a través de ellos, ¿no? Correcto. El Sol es como una pelota de ping-pong, pero es útil en el sentido de que tiene un ecuador que señala el punto en el que el Sol se inclina a medida que va girando, y eso se conoció muy pronto. De hecho, el primer orrery mostraba el Sol girando e inclinado en su ángulo. En el centro está el Sol, y después el planeta más cercano, que es Mercurio, y después el planeta siguiente, que es Venus. Después llegamos a la Tierra y la Luna, y finalmente a Marte. Este es Júpiter, el primero de los planetas gigantes aparte del Sol, con las 4 lunas que se conocían en aquella época, las lunas de Galileo, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, el más lejano. El siguiente planeta gigante, por supuesto, es Saturno, con sus anillos, y estas son las 5 lunas que se conocían en la época. ¿Y a dónde exactamente irá a parar este orrery? Este va a ir al Museo Municipal de Dave, donde tienen un cuadro que representa un orrery con este tipo exacto de diseño y mostrando esta clase de movimientos. ¿Y cuánto tiempo ha tardado en construir una maqueta como esta? Siglos, siglos. Ni mucho menos a 1.500 millones de kilómetros de distancia, sino en Stoke-on-Trent, Paul Doherty, ayudado por su hijo, se está preparando para una observación nocturna. Paul ha trabajado durante años en la industria, en la administración local y en seguros, pero en 1982 decidió dejar su trabajo diurno y pasar más tiempo haciendo lo que le gusta, estudiar el cielo, especialmente los planetas. Algunas personas utilizan sus telescopios para tomar fotografías del espacio. El enfoque de Paul es mucho más artístico. Es un telescopio estupendo. ¿Cómo llegó a sus manos? Pues está construido totalmente a base de chatarra y la estructura me costó unas 50 libras. ¿Lo construyó usted? ¿Sí? ¿Quiere echar una ojeada? Claro. Muy bien. Voy a bajar y... Sí, creo que voy a necesitar un poco de ayuda. Resulta difícil encontrarlo, ¿verdad? Oh, sí. Es un ligero movimiento del telescopio y se pierde. Se trata de buscar en el cielo. ¡Lo veo! ¡Lo veo! Lo he perdido. No, no, ahí está. Estupendo. Lo estoy viendo desde la cara inferior de los anillos. Está inclinado hacia abajo. Es estupendo, es como una imagen de ciencia ficción. Siempre da esa impresión. Sí, es cierto.
Bien, ¿cómo llama usted exactamente a lo que hace? Pues es una forma de constancia astronómica. Hay personas que toman fotografías de lo que ven a través del telescopio y yo prefiero registrar lo que veo por medio de dibujos. O sea que lo que hace aquí Paul es una especie de bosquejo inicial de lo que ve y después lo completa en casa con todos los detalles. No, todo se hará en el telescopio. Todos los detalles tendrán que estar en este esbozo antes de que me vaya, y es importante realizar los dibujos junto al telescopio porque así te aseguras de que son precisos. Una vez te has alejado del telescopio empiezas a olvidarte y cualquier dibujo que trates de hacer después obviamente será impreciso. Si de vez en cuando tomamos un punto y lo dibujamos, cualquiera que realice observaciones en las próximas semanas, incluido yo mismo, podrá calcular un periodo de rotación para esa zona del planeta. Verá que hay cinturones de nubes y que giran a distintas velocidades. Es el trazado de mapas de esos lugares y la continua observación, más que la medición del tiempo en el centro del planeta, lo que indicará las velocidades de las corrientes de aire en la atmósfera de Saturno. O sea que se ha desplazado. Sí. Hay que ser bastante duro para ser astrónomo. Sí, eso es cierto. En un principio todo parece blanco y negro, pero después obviamente añade el color cuando hace... Sí, la observación que se hace en el telescopio esencialmente tiene que ser en blanco y negro. No se puede emplear el color con la luz tan tenue que hay ahí fuera. Así que lo que hago es que mientras estoy en el telescopio, como ya ha visto, tomo cantidad de notas sobre el color del planeta y sobre otros detalles que no aparecen en este dibujo en blanco y negro. Y después utilizo toda la información, el dibujo en blanco y negro y las notas para elaborar una observación en color. Lo que hago aquí es aplicar una capa de acuarela sobre la base y después, con lápices de colores, coloreo todas las partes del planeta que tienen un color específico y después remato el resto de los detalles con un lápiz corriente y después, finalmente, lo pinto de negro con un color negro procesado. Tiene que acercarse el máximo posible al dibujo en blanco y negro original, excepto las partes en color. Y si es posible hacerlo con la suficiente rapidez, se puede incluso volver al telescopio para comprobar, comparándolo con el dibujo, cuánto te has acercado. ¿En todo esto se trata de realizar observaciones absolutamente meticulosas? Sí, se trata de observaciones reales. Tienen que ser precisas, porque si no es así, estos dibujos resultarían totalmente inútiles. Esto es Marte. El dibujo se hizo hace varios años. Marte es un planeta muy vistoso y los dibujos en blanco y negro no le hacen justicia, por lo que creo que aún es más importante realizar una ejecución en color de Marte que de Saturno, porque su aspecto es realmente muy llamativo. Así que utilizo la acuarela para mostrar los desiertos rojos y las nubes amarillas, los casquetes polares blancos y el detalle de Marte en sí mismo, realizado en lápiz con la máxima precisión posible. Pero, como en todos los casos, me baso en un dibujo en blanco y negro a pie de telescopio. Pero, ¿por qué dibujos? Dígame, ¿por qué dibujos en lugar de ser un astrofotógrafo? Actualmente es posible obtener fotografías bastante precisas, fotografías muy buenas, pero el equipo es muy caro. Antes, y en los 25 años que llevo haciendo estos dibujos, no era posible obtener fotografías realmente buenas. De hecho, con el telescopio que tengo en el jardín, puedo ver los planetas mejor de lo que se los puede fotografiar, incluso con los telescopios más grandes del mundo. Y también puedo pasarme quizá una hora mirando a través del telescopio, a la espera de las mejores condiciones, hasta que veo todos los detalles que busco, mientras que con una cámara resulta difícil lograrlo. Hay que hacer fotografías sin parar, con la esperanza de obtener una buena imagen, y eso cuesta mucho dinero. Y yo, el único precio que pago es el de un lápiz, un poco de pintura y un tablero. Aparte de eso, en realidad es una constancia de sus observaciones. Sí, esto es un dibujo de Júpiter. Júpiter es un planeta muy detallado. Con un telescopio como el que tengo yo en el jardín, se puede ver una tremenda cantidad de detalles de nubes con mucha claridad. Maravilloso. Mercurio, muy difícil de ver. De hecho, solo lo he visto unas 50 o 60 veces en toda mi vida. Siempre está demasiado cerca del Sol para poder verlo con claridad, así que hay que observarlo durante el día, aunque parece que ahí hay un cielo negro. No se obtiene mucho detalle, pero ahora que recibimos fotografías de las naves espaciales podemos ver cráteres, pero nunca se puede esperar ver ese tipo de detalles a través de un telescopio. Y Venus, de nuevo, lo vemos observado durante el día. Este planeta es muy brillante. La nube que cubre Venus es increíble. Es muy
muy reflectora. Refleja alrededor de un 75% de la luz que recibe del sol y el mejor momento para observarlo es durante el día. Durante la noche es tan brillante que no ves los detalles, mientras que si lo miras durante el día puedes ver las formas difuminadas de las nubes, y por eso he pintado esto en azul, para mostrar que la observación se ha realizado durante el día. Pero me gustaría imaginar cómo sería estar de pie sobre la superficie de esos lugares que observo a través del telescopio, aunque jamás podré ir allí. Sin embargo, imaginar el escenario de esos planetas es muy estimulante. La cuestión es que no quiero que sean mera fantasía, quiero que sean lo más acertados posible, basándome en los conocimientos que tenemos. Por ejemplo, me gustaría pensar que si pisara Plutón lo que vería sería esto. Sería imposible para cualquier nave espacial entrar en los anillos de Saturno, quedaría destruida, pero si pudiéramos hacerlo, esto sería lo que veríamos. Me recuerdan mucho a aquellos maravillosos libros que tenía cuando era pequeño, ¿sabe? Esa sería la impresión de un artista sobre Marte, Venus y otros. Es casi ciencia ficción, pero en mi caso está basada en el trabajo de observación y quisiera pensar que tienen la mayor precisión posible. No quiero que sean imágenes fantásticas, quisiera pensar que si fuéramos allí, veríamos este escenario. Se ve minúsculo. La imagen es bastante clara, ¿verdad? La gente piensa con frecuencia que adquirir un telescopio es la única forma de introducirse en la astronomía, pero puede que eso no sea muy buena idea. Si se es un principiante, los telescopios no son demasiado fáciles de usar, especialmente si nos precipitamos y compramos uno barato. El problema con cualquier telescopio es que solo cubre una pequeña zona del cielo y la amplía, especialmente los que se venden en base a sus enormes ampliaciones. Si se dirige el telescopio hacia el cielo al azar y se espera ver algo, hay una posibilidad entre 5.000 de captar algo interesante. Lo más probable es que pasen el tiempo viendo el cielo vacío y no sepan cómo desplazarse. Una vez encuentren el objeto, verán que se tambalea continuamente porque normalmente los trípodes son inestables. Y al final, incluso suponiendo que encuentren un objeto, puesto que la Tierra gira, el objeto saldrá de la imagen en cuestión de instantes y tendrán que empezar de cero otra vez. Sí, lo tengo. Muy bien. Todos los años organizamos una campaña antes de las Navidades entre las personas que están dispuestas a comprarle un telescopio a su hijo pequeño para que pueda alardear en el colegio y decir, tengo un telescopio, pero en realidad no verá nada a través de él. Si quieren empezar a orientarse en el cielo nocturno, el mejor equipo son sus propios ojos. Y si quieren ver más, quizás lo que necesitan no es un telescopio, sino unos prismáticos. Hay que recordar que el aumento no lo es todo. Lo que interesa es una imagen clara. Estos prismáticos son de 8 por 42. 8 es el aumento, 42 el diámetro de las lentes delanteras en milímetros. Cuanto más grande es, más clara es la imagen. Eviten los prismáticos compactos de 8 por 24 porque les darán una imagen muy difuminada. Muchos telescopios pequeños tienen lentes minúsculas delante y prometen enormes aumentos, pero la imagen es tan borrosa que no se puede ver nada. Hacia mediados de la década de 1860 hubo una gran expansión en el observatorio. Adquirieron... Finton O'Reilly dirige una sociedad de astronomía en su escuela, aunque su verdadero trabajo es enseñar latín. Recuerda claramente el momento en que unos prismáticos despertaron su interés por la astronomía. Cuando tenía unos 15 años, volvía a casa una noche en mi ciudad, soy de Glasgow. La calle estaba muy iluminada, pero por casualidad me fijé que en el cielo había una estrella excepcionalmente brillante y me sentí en cierto modo intrigado y desconcertado. Le pedí a mi padre los prismáticos y cuando miré con más atención me di cuenta de que a su lado había 4 estrellas pequeñas. Todavía me sentí más intrigado e hice una visita a la biblioteca
biblioteca local, a la sección de astronomía, para sacar un libro y leérmelo, y descubrí que lo que estaba viendo era el planeta Júpiter con sus 4 lunas de Galileo. Aquello ocurrió en la época en que comenzaba la era espacial, y yo tenía la impresión de que hacía falta una nave espacial o un enorme telescopio como este para verlo. Fue la primera vez que tuve conciencia de que en realidad se podían ver planetas y cosas muy interesantes con unos pequeños prismáticos. El cuadro de 1766 de Joseph Wright no era solo una obra de arte, sino que era preciso en términos científicos. 5 planetas además de la Tierra, 6 en total. Sin embargo, no hacía mucho que la pintura se había secado cuando de repente esa visión del sistema solar quedó desfasada. La batalla de Hastenbeck en 1756, cuando un joven músico de la banda del ejército alemán, William Herschel, se encontró pasando la noche en una zanja ocultándose de los franceses. En aquel mismo momento y lugar decidió dejar el ejército e ir a Gran Bretaña. A William Herschel le gustaba hacer las cosas bien y se esforzó con su inglés hasta que resultó perfecto. Enseñó música, tocó el oboe, el violín y el órgano y en 1766 se trasladó a Bath. Esta casa en King Street fue donde tuvo lugar el gran acontecimiento de su vida, pero que nada tuvo que ver con la música. Bath era una ciudad de buenos modales, sofisticación y con una sociedad refinada. Y a William Herschel, con su ya intachable inglés, su habilidad musical y su buena imagen, debía parecerle muy agradable. Componía música, organizaba conciertos, daba clases particulares de música y podía haber llevado una vida muy cómoda aquí en Bath. Pero su interés por descubrir cosas nuevas era irrefrenable. Cuando leí sobre los muchos descubrimientos interesantes que se habían hecho gracias al telescopio, deseé ver los cielos y los planetas con mis propios ojos a través de uno de esos instrumentos. Herschel no tenía dinero para comprar un telescopio bueno, así que decidió construírselo. Su hermana Caroline, que vivía con él, no se sintió impresionada cuando todas las habitaciones de la casa, incluida la cocina, se convirtieron en un taller. Su primera tarea consistió en calentar mezclas de cobre y estaño para fabricar los discos de metal que después esmerilaría y puliría para hacer espejos. No siempre tenía éxito. Su diario registra la ocasión en que el metal molido cayó al suelo y las losas estallaron. Este es un pedazo de espejo fallido que Herschel lanzó al jardín. Pero una vez que la pieza fundida le salió bien, vino la difícil tarea de moldear una superficie curvada para fabricar un buen espejo de telescopio. Hizo más de 200 y en una ocasión estuvo puliendo uno durante 16 horas. Su hermana le daba de comer para que pudiera trabajar sin parar. Probó sus espejos con la llama de una vela para ver si la imagen aparecía distorsionada o no. Al final fabricó uno que le satisfizo. Herschel era un auténtico astrónomo de jardín. Una vez tuvo su espejo, ya pudo construir el resto del telescopio. La luz se desplaza por el tubo de madera hasta el espejo que está aquí abajo y se refleja hacia otro espejo pequeño que hace girar el haz lateralmente hasta el visor. También construyó sus propios visores. Aunque de fabricación casera, era un buen telescopio. Y a su metódica manera, Herschel decidió realizar un estudio completo del cielo. Lo llamó su revisión de los cielos. Tras unos 8 años de observaciones,
cuando conocía muy bien el cielo nocturno, su diario registró un inesperado acontecimiento. Entre las 10 y las 11 de la noche, mientras observaba las pequeñas estrellas cercanas a H Geminorum, percibí una que parecía visiblemente más grande que el resto. Sorprendido por su insólita magnitud, sospeché que sería un cometa. Otros astrónomos dirigieron sus telescopios hacia aquel nuevo objeto en el cielo y gradualmente la gente se fue dando cuenta de que lo que Herschel había descubierto no era un cometa, sino un nuevo planeta. El planeta Saturno, a casi 1.500 millones de kilómetros, era el objeto más distante en el sistema solar. Pero el nuevo planeta se hallaba al doble de distancia, de forma que Herschel, con su telescopio casero, había duplicado el tamaño del sistema solar. Herschel se hizo famoso y el rey le concedió una pensión real, por lo que inicialmente puso al planeta el nombre de la Estrella de Jorge. En el continente, donde no les gustaba la idea de poner a nada el nombre de un rey inglés, lo llamaron Herschel, pero tras un cierto tiempo se decidieron por un dios griego que no planteara controversias, Urano. Incluso a través de un gran telescopio no es más que un minúsculo disco color aguamarina, y la única forma de ver mucho más es yendo allí. ¿Qué habría pensado Herschel de la Voyager 2, la nave espacial no tripulada enviada para observar más de cerca los planetas? Lanzada en 1977, la Voyager tardó 7 años en llegar a Urano y envió a la Tierra unas preciosas imágenes del planeta de Herschel a 2.900 millones de kilómetros de distancia. Con 4 veces el tamaño de la Tierra, Urano es un planeta helado, con una temperatura media de 220 grados bajo cero. Igual que Saturno, el planeta tiene un anillo que lo rodea. Está cubierto de nubes de metano helado. La luz rosa de nuestro Sol se refleja en la superficie del planeta y las nubes de metano absorben la luz roja de forma que la vemos azul. Desde entonces, 2 planetas más, Neptuno y Plutón, han sido descubiertos aún más lejos del Sol que Urano, lo que hace un total de 9 planetas en órbita alrededor de nuestro Sol. Puede que haya más aún más lejos, o puede que los hayamos encontrado todos. Puede que haya planetas girando alrededor de otras estrellas, pero nadie los ha visto aún.